Tatu fue o es que ya no se sabe si estas mujeres vuelven o no. Bueno, es un dueto ruso de cantantes que fueron bastante famosas con sus canciones. De hecho, hay una que seguro has escuchado sí o sí. Este dueto, que hasta ahora me entero que no eran lesbianas, al parecer era un tipo de imagen publicitaria que su manager les obligaba a hacer para tener más revuelo. Bueno, pues ellas iban a tener una película al estilo anime, Tattoo Paragate, que sería animada por eMove y lanzada en 2004. Según el anuncio dado en 2003, Shinichiro Watanabe iba a ser, ay cabrón, eso no me lo esperaba, iba a ser el director de esta película. Sin embargo, fue cancelada sin previo aviso debido a que las integrantes del dueto rompieron el contrato con su manager, Ivan Shapovalov, debido a que con la idea de ganar dinero, creó chismes y polémicas acerca de la orientación sexual de las chicas, y debido a que él era el guionista y hasta cierto punto quien tenía el control sobre el proyecto, se fue guardando poco a poco hasta que fue desapareciendo de la memoria colectiva. De esta canción solo hay 2 imágenes promocionales y no se sabe qué tan avanzada estaba la obra, pues al parecer solo se archivó y al día de hoy es lost media. Antes de entrar de lleno a lo de Yu-Gi-Oh, debemos saber qué es un tarot. En un inicio, las cartas originales se usaban solo para jugar. Posteriormente, en el siglo XV, algunas personas le atribuían propiedades místicas que les ayudaban supuestamente a practicar lo que hoy conocemos como cartomancia, que es la adivinación basada en tarjetas o elementos similares. Después de la demanda de estas cartas, se hicieron unas específicas para la adivinación, las cuales incluían arcanos mayores y menores. Los mayores se interpretaban como misterios o energías del triunfo y los menores como misterios o energías de la derrota. Como puedes darte cuenta, triunfo, derrota, juego, adivinación, criaturas mágicas o místicas del ocultismo y el uso de las mismas tiene una cierta similitud con el juego. Había arcanos, criaturas mayores del triunfo como Exodia, que hasta donde yo me quedé, el que sacara este monstruo en el campo ganaba en automático. A mi parecer la afirmación es un tanto sensacionalista, pero el que haya o no una similitud quedará a tu criterio. Pretty Cure es un anime mahou shoujo que aún sigue en emisión desde el 2004, teniendo ya varias temporadas. Este caso hace referencia a que la serie, así como varias en esta industria, ya debe morir, debe tener un final. Sin embargo, sigue teniendo buenos números de venta y capitalización para su estudio creador, Toei Animation, por lo que es muy probable que la saga continúe. Uno de los animes más famosos dentro de la industria es Hunter x Hunter, el cual, al igual que el manga, aún no han sido terminados, debido a los problemas de salud de su mangaka y no por los motivos que se mencionan en el título de este caso. Dichos motivos son el estrés, problemas de presión y un dolor de espalda que le imposibilita estar parado o sentado mucho tiempo. El mangaka es consciente de que podría fallecer antes de finalizar el manga, ya sea por su edad o bien porque su estado podría empeorar, por lo que dejó listos 4 finales, los cuales dependen de qué tan avanzada esté la historia para el momento de su deceso, siendo estos los finales A, B, C y D, por lo que A es el más deseable para el creador y el D es un final de emergencia en caso de que fallezca antes de tiempo. Robotech es una serie de 1985 que resalta por 2 cosas esenciales. La primera es por ser un híbrido de producción japonesa y estadounidense. Lo segundo porque es la fusión de 3 series animadas, las cuales encontraron dificultad para salir al aire y terminaron siendo integradas para ampliar su rango de alcance. Las series mencionadas son The Super Dimension Fortress Macross, Super Dimensional Calvary Southern Cross y Genesis Climber Muspida. Cabe mencionar que la serie fue bien recibida, aunque no tanto como otros animes de culto, pero eso sí, sentando un precedente muy importante para el género mecha. En One Piece hay un personaje que resalta bastante, y es Sir Crocodile. Si bien, al parecer, porque no he visto One Piece, yo aún no he perdido el amor por mí mismo, en la serie no se menciona, pero una teoría de fans hace referencia a que el personaje es transexual, es decir, nació como mujer pero le pidió a otro personaje de nombre Ivankov que usara un objeto específico para cambiarlo de sexo. La teoría lleva un tiempo en internet, como más de 5 años, y de momento, al menos yo, no sé si es canon, por lo que si tienes información de esto te invito a hacer uso de la caja de comentarios. El nombre de este caso está escrito entre comillas y clasificado como dato, no porque sea verdad sino porque se trata de un caso ocurrido en Estados Unidos, en el que una persona de nombre Terrence Williams interpuso una demanda en una corte del estado de Michilandia, en el que indicaba que él era el creador del estilo visual de los personajes de la serie, según él porque fueron plagiados de su tesis del año 1980 y que él había bautizado como el estilo Renderman, y que los japoneses habían renombrado como anime a su conveniencia. Las empresas demandadas y la corte de Michigan desestimaron el caso, ya que este loquito del centro no tenía pruebas, además de que sacó de quicio a los miembros del órgano de justicia, quienes declararon que cualquier intento de reclamo por parte de Terrence era frívolo e inverosímil.
Este rumor nace a partir de declaraciones sacadas de contexto del equipo creativo de Angel Beats, pues esta solo tiene una temporada de 13 capítulos. Esto de hecho nos remonta a los animes que solo cuentan con una temporada y son tan buenos que dejan a los fans con ganas de ver más a pesar de que la historia esté finalizada, como pueden ser Another, que solo tiene 12 episodios y una OVA y que cierra perfectamente su historia, Mirai Nikki, que solo tiene una temporada y una OVA que también dejó a varios queriendo ver otra temporada, o de plano los animes que fueron cancelados sin finalizar después de una sola temporada, como High School of the Dead. La comparación que aquí aparece viene a raíz de una serie de conceptos que son parecidos entre animes pero que no directamente son plagio. Las personas que defienden esta teoría mencionan la aparición de símbolos o conceptos religiosos en ambas obras, así como la lógica de funcionamiento de los robots, el final de la serie y también sus relanzamientos posteriores. Sin embargo, uno de los vicios más grandes del anime son los clichés, siendo que muchos animes del género mecha son parecidos en cuanto a la lógica de operación de los robots, tal es el caso de Gundam, Mazinger Z, Evangelion, Ideon y Code Geass. Con relación al segundo argumento, podríamos decir que si bien hay una cierta coincidencia, esta es mayor y mejormente explotada por Evangelion, siendo de hecho su eje principal, además de un pilar de entendimiento en su realización, pues abarca desde easter eggs y referencias a pasajes bíblicos, hasta el empleo de personajes del canon y no canon bíblico, y las inferencias de algunas teorías sobre la Biblia, eso sin olvidar las referencias visuales del entendimiento de esta. Por último, la ambigüedad en ambos finales según la teoría es similar, al igual que su realización. Sin embargo, el final de Evangelion, o al menos el primer final, es semi-interpretativo, pues el primer final nos da a entender que Shinji optó por la instrumentalización humana total, y eso solo lo podremos saber hasta que vemos el final recopilatorio de The End of Evangelion, en el que Shinji decide no ser parte de la instrumentalización del tank de naranja, y vemos lo que sucede. Y no es necesario que veas la serie hasta el episodio tal y pauses en el minuto no sé qué y veas la película. No, de hecho los finales de la serie de End of Evangelion y de Evangelion 1. Y un chingo de números, lo sabemos hasta que vemos el final real en la obra que es 3.0 más 1.0 Thrice Upon a Time, por lo que considero que si bien no es un plagio, a lo mucho Hideki Me Prestas pudo haber tomado inspiración de este anime y como en mucho caer en los clichés rutinarios del género mecha. Los géneros más 18 podríamos decir que son más adultos, aunque no siempre más maduros, pues explotan directamente cuestiones relacionadas al erotismo de forma desmedida, como el ecchi. De hecho, el ecchi es un género más adolescente, sin embargo me pareció pertinente dejarlo aquí, puesto que lo que identifica a los animes son los encuadres o paneles que están orientados directamente a las proporciones femeninas, lo cual casi siempre se vuelve una práctica recurrente en la que tal personaje ya le agarró una teta a otro personaje o tal otro personaje se cayó en la cara del protagonista. Este género, por supuesto, que para jugar con estos clichés necesita de personajes con proporciones desmedidas. Un caso que se me viene a la mente es Toll of Ru, Rosario Vampiro, Kore wa Zombie Deska o la meca de este género que está a nada de ser hentai, High School of the Dead. También debemos mencionar que esto es lo que vende en un anime o manga, lo que podemos identificar como fanservice, es decir, una práctica de erotizar personajes para llamar más la atención del espectador, aunque también fanservice se puede determinar como sujetar una trama a deseos de una audiencia. El término fanservice se puede usar tanto como para una como para la otra. Ahora bien, en los animes antes mencionados, el fanservice ecchi pasa sí o sí, además de que todos comparten la característica de que las personas se enamoran del mismo vato, lo cual lo convierte en el cliché y subgénero harem. El ecchi es así, pues de hecho la palabra en español sería el equivalente a pervertido. Esto nos lleva a explicar el siguiente caso, el de los cuerpos irreales, el cual tiene de hecho una anotación, la polémica de Usagi-chan. Usagi-chan es un personaje del anime Usagi-chan wa Asobitai, que evidentemente si has aprendido bien la información de este iceberg sistemáticamente preparado para resolver todas tus dudas, sabrás que el anime es ecchi, así, meramente, a simple vista. Tanto anime como manga tuvieron una fama y recibimiento muy amplios en Japón, por lo que a la Cruz Roja se le ocurrió utilizar este personaje para la promoción de la donación de sangre, una táctica muy frecuente en empresas, fundaciones e incluso el mismo gobierno para apoyar algunas causas, esto evidentemente en Japón. Sin embargo, un blog de internet que solo busca hacer polémicas para aumentar sus números y una abogada en Japón hicieron mención acerca de este cartel, el blog llamando supuestamente a la prudencia de usar a un personaje hipersexualizado y la abogada acerca de la forma insensible del cartel y del acoso sexual ambiental. Esto provocó la separación de internet en
dos bandos, los que defienden a la abogada y mencionan que la creación de anime y manga propiciaba la idealización de cuerpos irreales, y por el otro quienes defendían la campaña indicando que se pretende alentar a la donación de sangre, además de resaltar la idea de que los del otro bando se estaban ofendiendo por dibujos animados que ni siquiera existían. Cabe mencionar que el primer colectivo envió numerosas amenazas de muerte al creador del personaje, y como mal tercio apareció un creador de contenido. Ustedes sabrán qué nacionalidad tiene, de esos que se creen superhéroes del mundo y se ofenden por cosas que nada tienen que ver con ellos. Dicho creador hizo un redibujado del personaje muy al estilo occidental, casi Disney Pixar, eliminando el aspecto físico de Usagi y cambiando rasgos de su cara que pudieron haberse conservado, eso sí, coronando con una ranita en su camiseta. Perdónanos, ranita, esto no se trata de ti. Y siendo entonces que se alentó a otros creadores a hacer redibujados e incluso creaciones que incitaban a la violencia contra el ideal. Resulta que esta acción hizo que Internet estallara, pues si bien la disputa era en Japón, se extendió a todo el mundo, principalmente funando al creador del contenido, pues en principio muchas mujeres que comparten anatomía con Usagi-chan se manifestaron mencionando que la anticampaña contra el personaje las invisibiliza, siendo una cosplayer quien hizo su caracterización de Usagi-chan justamente para demostrar que este tipo de cuerpos no son irreales, y joder, que vaya forma de protestar. En segundo término, Japón también se unió a la funa del creador de contenido, pues este occidentalizó a un personaje canónica y estéticamente asiático, además de hacer ver que era alguien que en principio nada tenía que ver con la disputa y que no tiene por qué ofenderse pues nadie le habló. Al final no se llegó a nada, el creador de contenido terminó funado y Usagi-chan sigue vigente, lo que nos muestra y nos resume que las proporciones desmedidas en el anime sí son irreales muchas veces, pero estas venden y mientras haya quien compre habrá quien las venda. Continuando con los géneros, el hentai es básicamente animado, con la peculiar característica de estar censurado, y tú me dirás, si lo van a censurar, ¿por qué diablos lo hacen? Y la respuesta es que las leyes de Japón prohíben tajantemente la creación para consumo público de este tipo de creaciones sin una censura de por medio. De hecho, esa es la razón por la que la pornografía japonesa se censura, aunque las casas productoras de estas obras han encontrado huecos legales desarrollando el contenido en países extranjeros o en lugares fuera de la jurisdicción de Japón. Como ejemplos tenemos la ¿qué dijiste? Este vato va a dar nombres. Pues estás muy pero muy sex free en Bible Black en Mono Tsushin, equivocado. Lolita es un subgénero casi siempre conocido como loli, en el que se trata de un personaje femenino ya sea menor de edad o que lo aparente, y este suele estar en contextos de erotismo o sexualidad, y pues sí, esto es legal solo en Japón. Y no pana, de este sí no te voy a dar nombres, es más, ve a la iglesia. El yaoi, si bien no siempre se trata de escenas porno eróticas, es un género más conocido por estas e involucra a dos hombres con un interés romántico o sexual. Ejemplos de este puede ser Junjo romántica o Banana Fish. Y el yuri es lo mismo pero con mujeres. Ejemplos pueden ser Kobayashi-san o Madoka Mágica. ¡Que vivan las lesbianas! ¡Lesbianas divinas! Esta afirmación es una mentira basada en datos malentendidos. Como vimos más arriba en el iceberg, el anime se creó desde hace mucho tiempo. Sin embargo, los primeros animadores se formaron con técnicas extranjeras, y de donde más salieron estos fueron de los estudios de Walt Disney, siendo que estos luego crearían sus propias obras o casas animadoras usando las mismas técnicas de animación que Disney, las cuales luego se alejarían un tanto de su origen para tener su propia identidad. Entonces, lo que sí es verdad es que Disney impulsó en gran medida los inicios de la industria del anime. Así como los cómics o el más reciente universo cinematográfico de Marvel, del de DC no hablaremos porque está más muerto que Maradona, los animes también llegan a tener referencias o bien multiversos que se conjuntan con una o más obras. Por ejemplo, Tsubasa Reservoir o Tsubasa, las crónicas de la princesa Sakura en España, que de hecho es de los pocos doblajes españoles que son bastante sobresalientes. Es un anime que nos presenta personajes de diferentes animes como lo son Sakura Card Captor, X-Holic, Rigveda, Chobits y más en una historia conjunta. Otro ejemplo son las novelas visuales y el anime de Higurashi no Nakokoro ni y Umineko no Nakokoro ni, las cuales ocurren, si bien no en el mismo universo, sí como crossovers. Aunque quien explota bien el concepto de multiverso al igual que las CLAM son las novelas visuales y animes del Science Adventure Universe de 5PB y Nitro Plus, los cuales incluyen a Steins Gate, Cow's Head, Robotic Notes, Occultic 9 y Anonymous Code, las cuales ocurren ya sea en la misma línea de tiempo, en la misma hebra o en el mismo conjunto de líneas de tiempo. Para más información sobre el funcionamiento de este multiverso es necesario ver Steins Gate y Steins Gate 0.
Para conocer el origen de este tipo de anime debemos remontarnos a las épocas antiguas como en el siglo XVII, cuando Japón no tenía restricciones acerca del arte erótico o la desnudez, pues era visto como algo normal. En estas épocas varios artistas plasmaban en fichas o lienzos diversas escenas eróticas, lo cual tuvo una pausa debido a la prohibición operante durante el shogunato Tokugawa, es decir, el periodo histórico de Japón en el que el gobierno era principalmente militar, abordado en el iceberg de Japón. Como toda prohibición, no solo no se detuvo la creación de este tipo de arte, sino que de hecho se creó un mercado negro más lucrativo que el mercado regular, haciendo más costosas las creaciones y teniendo ciertas particularidades para brincarse la ley, como por ejemplo el incluir animales, pues la prohibición indicaba que no debían mostrarse genitales humanos haciendo contacto entre sí o de forma explícita. Esto dio lugar a la inclusión de pulpos o calamares en el shunga, que posteriormente se mantendrían durante la creación del hentai. Luego de la restauración Meiji y el periodo de guerras, la constitución levantó ciertas prohibiciones, aunque aún considerando ilegal el mostrar genitales, sin ningún tipo de censura, por lo que los animadores y mangakas se las arreglaron con píxeles, juegos de sombras y luces para autocensurarse, y posteriormente con la creciente industria del anime se desarrolló el hentai, aunque como tal su precedente más antiguo como animación pornográfica japonesa sería el anime Suzume Bune, el cual data de 1932 y que está en este momento en estatus de encontrada, sin embargo resguardada bajo llave por el Museo Nacional de Arte Moderno de Tokio, debido a un acuerdo con el donante de esta obra. Empezando a entrar en las rarezas del anime y lo curioso, tenemos el manga de Kuchisake Onna, la popular leyenda urbana de Japón en la que una mujer que falleció debido a un corte en la boca que le hizo su esposo con su espada samurái en el periodo del shogunato por usar su belleza para serle infiel, y cuya alma en pena aún vaga por Japón con un cubrebocas o bufanda preguntando a los hombres solitarios en la noche si les parece bonita, solo para descubrir el corte de su mandíbula y un encuentro seguro con la muerte. Pues bien, yo comencé la investigación a sabiendas de la existencia de una historia con tintes eróticos, pero no pensé encontrar un chingo de creaciones de la misma premisa. Mencionado algunos casos arriba, Chobits es una serie romántica creada por el grupo de mangakas de Clamp, el cual plantea la existencia de robots humanoides llamados Persocoms, los cuales son básicamente asistentes robóticos, pero tal y como dice el título del caso, esta serie causa cierto desconcierto, y no me refiero a ver a las comparativas de Chobits y Elfenlied, que son básicamente la misma historia, sino que conforme avanza la serie se va desarrollando una tensión romántica entre el robot defectuoso y el humano. Durante la serie vemos a varios Persocoms con toda habilidad de expresión de emociones, pero se nos deja en claro que la disyuntiva sobre estos es si tienen o no sentimientos. ¿Cuáles serían las implicaciones de enamorarse de un objeto que no tiene emociones? Incluso también la situación relacionada con los quehaceres eróticos románticos, sin embargo no resuelve esta pregunta. Es decir, este anime te plantea muchas dudas pero no las resuelve. Ya sabes, la constante necesidad de las Clamp por ser ambiguas y dejarte en tensión con sus historias, las amo y las odio, maldita sea. Dentro de la creación de personajes existe un cierto esquema que se cumple en muchos personajes porque es su base, la cual al momento de desarrollar la historia hace más fácil el manejar las dinámicas, pero que se volvió un cierto abuso en muchas obras. Estas personalidades son las de yandere, tsundere y kudere. La primera refiere al típico personaje que está dispuesto a matar por razones simplemente románticas, llámese Yuno Gasai por amor y obsesión a Amano Yukiteru, Misa Amane por idolatría a Akira, o como puede ser Ryugu Rena, Mion y Shion Sonosaki por... bueno, eso es mejor que tú lo descubras en su respectivo anime. ¡Oh, rayos! ¡Le gusto a la loca! El segundo y más relajado concepto es el de una personalidad retadora, testaruda y medio enojona, es decir, la de la personaje que se hace la desinteresada. Ejemplos de estos son Aisaka Taiga de Toradora, Asuka, ya sea Langley o Shikinami de Evangelion, o nuestra enana preciosa Levi Ackerman de Attack on Titan. Las y los kudere son personajes que se caracterizan por su frialdad y planidad afectiva, como puede ser Euclid Hellseat de Korewa Zombie Deska, Enma Ai de Jigoku Shoujo o Misaki Mei de Another. Las dandere se suele confundir con las kudere, pero la diferencia radica en la timidez. Las kudere pareciera que no pueden evocar una emoción y las dandere solo son muy tímidas, como por ejemplo Komi de Komi-san wa Kamyushu desu o Nina en la primera temporada de Code Geass. Nada más en la primera, porque en la segunda se vuelve una maldita. Así como esta, hay más estructuras base para generar la personalidad de personajes, pero si las menciono todas seguro me tardo una hora, así que mejor vayamos al siguiente caso. El término fuyoshi hace alusión a las mujeres que son fanáticas de los fanfics o bien los relatos eróticos yaoi. Por lo contrario, fudanshi son los hombres afines a consumir estas mismas historias.
Waifu es una palabra de la cultura popular de Japón. En inicio se refiere al concepto de querer tener una esposa como la mujer de alguna ficción. Sin embargo, se hizo famoso en la cultura otaku por ser usado para designar la preferencia de un personaje femenino por sobre las demás, siendo préstamo de la palabra wife, que es esposa en español. Tomó mucha fama por el anime de Azumanga, que además de regalarnos el baile de la caipiriña, también nos dio esta escena en la que un profesor feo y desganado tiene como esposa a una mujer muy bonita, siendo una clara referencia para quienes luego usarían a un personaje femenino estético para designarlo como su esposa. Y el término juzbando es para personas con preferencias al género masculino, básicamente lo mismo que waifu pero en hombre. En 4chan se inventaron una serie de reglas llamadas las reglas de internet, y es una larga lista de ellas, pero entre las que más destacan son la 34 y la 63. La regla 34 es una que todos se saben: si algo existe en internet, habrá una versión de ello, ya sea un personaje de anime, una caricatura, un personaje promocional, un cepillo de dientes, un animal o lo que sea. La regla 63 indica que todo personaje que existe en internet con un género definido tendrá una versión alternativa del sexo contrario, lo que nos da imágenes como las que tienes en pantalla. Estamos acostumbrados a que sea Occidente quien adapte cosas de Japón, pero en esta ocasión fue al revés y para sorpresa de muchos, salió bien. Las chicas superpoderosas Z, no las supernenas, no. Es un anime que reimagina la historia de Powerpuff Girls de Cartoon Network, en la que hay variantes y una historia más lineal. En principio, la serie original tiene como premisa la creación de las protagonistas por un profesor que mezcló azúcar, flores y muchos colores y la sustancia X agregada por Mojojojo. Sí, fue Mojojojo quien las creó. La versión anime implica la participación del hijo del profesor Utonio, la modificación de la sustancia X por un perro de nombre Peach o Puche en Latinoamérica, la cual se convirtió en la sustancia Z, que creó posteriormente los rayos Z. La trama de las chicas superpoderosas es autoconclusiva y episódica, mientras que la versión de anime es lineal con un final establecido. En el mundo del doblaje hemos tenido un gran historial de trabajos que son una maravilla, como lo pueden ser Los Chicos del Barrio, una serie que pasó sin pena ni gloria por Estados Unidos, pero que es referente en México, principalmente por Miguelón y sus frases y admiración a Luis Miguel. Don Gato, otra serie que en Estados Unidos fue un fracaso, pero gracias al doblaje mexicano tuvo mucha aceptación. Sin embargo, en últimos años hay un problema, y es la mexicanización y tropicalización del doblaje. Hay series donde queda muy bien, como lo es el caso de Hora de Aventura. Se presta porque casi toda la carga de chistes basados en la forma de doblar al personaje con expresiones regionales recae en Jake, además de no opacar el trabajo de otros dobladores. Sin embargo, el anime ha empezado a abusar mucho de esto, o más bien los estudios de doblaje. Ahora bien, quiero dejar en claro que respeto mucho el trabajo de los dobladores de voz, ya que sin ellos no tendríamos joyas como el mejor doblaje de Alameda Slim de Vacas Vaqueras, Moondal de Chowder, o como dije, Jake el Perro, el increíble James de Pokémon y las frases domingueras de los animes de los 90. Sin embargo, series como Komi-san no puede comunicarse, la temporada de Pokémon donde todos los personajes ya empezaban a hablar con mexicanismos y muchos otros más hacen poco atractivo ver la serie en español, pues abusan de este recurso y ni siquiera los más pequeños de la casa les da risa, sino que terminan por no entender o simplemente pasar de largo las referencias. De hecho, la época del 2000 al 2010 fue cuando las productoras de anime se centraban más en el uso de un doblaje neutro, pues al tener que doblar regionalizando para diversos países, se suponía una traba para la distribución de la obra. Ahora bien, esta técnica tampoco es mala del todo, pues puede salir muy bien como el doblaje mexicano de Los Increíbles 2, o puede salir algo nada trascendente como el doblaje mexicano de Cars. Entonces, el problema real es saber cuándo se puede y cuándo no usar las tropicalizaciones, no abusar de ellas y no forzarlas. Los doblajes pueden ser memorables siempre y cuando sepas manejarlos, y quién sabe, tal vez hasta puedan salvar a una franquicia. Porque, ¿qué sería de Don Gato sin aquel personaje que te hablaba como yucateco, o de Candy Candy sintiendo que te dice a cada momento: che, pero es que Anthony se murió, boludo, ¿cuántas copas tenés, negro envidioso? Que Messi es Dios y el Boca va a ganar, ¿viste? Una de las principales cartas de amor al arte es el intro de Elfenlied, anime que toma nombre del concepto alemán canción élfica, basándose en la canción de Hugo Wolf, que a su vez viene del poema de Edvard Munch, del mismo nombre. Ambos son artistas austriacos. El Lied se define en sí misma como una canción romántica, lo cual fue tomado en cuenta al seleccionar la canción del opening, la cual está cantada en latín y toma la liturgia cristiana Kyrie eleison, traducida como Kyrie, Señor o Dios, y eleison como ten piedad o ten
tener piedad. La siguiente traducción puede ser inexacta, ya que como explico en el iceberg de la Biblia, el cual no está terminado, las traducciones dependen según la Biblia de cada religión y según las versiones de traducción de estas. Para este caso tomé la traducción de Reina Valera y Biblia latinoamericana comparadas con la traducción en latín de la Neo Vulgata Latina. Esta primera referencia viene de Salmos 37:30 y es un extracto. Esta otra parte de la carta a Santiago 1:12 también es un extracto. Esta fracción es Kyrie eleison. La interpretación de Kumiko no Ma es más bien una ópera o bien cantos gregorianos, los cuales son frecuentes en la música sacra. En cuanto al apartado visual, tenemos referencias a obras de Gustav Klimt, famoso pintor austriaco. ¡No, ese no! Continuando con cosas bonitas y bien hechas, está el intro de Chainsaw Man, que más que adentrarnos en el apartado sonoro, que de hecho es muy bueno, es una gran canción, nos centraremos más en las escenas del opening, el cual tiene varias referencias y analogías, siendo la primera la ilustración de Gustav Thor para el libro La Divina Comedia, luego Perros de Reserva o Reservoir Dogs, La Masacre de Texas, Pulp Fiction, Sadako contra Hayako, No Country for All Men, Once Upon a Time in Hollywood, Attack of the Killer Tomatoes, Don't Look Up, Jacob's Ladder, Constantine, Big Lebowski, Thor Love and Thunder, Neon Genesis Evangelion, Fight Club, y esta imagen que representa que a mayor información mayor dominio de la verdad, pasando de los ignorantes, a quien se engaña por lo poco que sabe, a quien tiene el panorama completo, y terminamos con la referencia a la casa de Mickey Mouse. A mitad del opening podemos ver una referencia a insectos, teniendo Denji una hormiga que simboliza el ser uno más dentro de un plan más grande, el de Makima, así como una planta carnívora que nace en su pecho y una hormiga que está en su cabeza, simbolizando la forma en la que su demonio interno termina por deshacerse de lo que él es. A la par, Makima se acerca a él dándole a comer un caracol muy similar a una especie que es infectada por este parásito de aquí, el cual, después de ser infectado, sube a partes altas de la maleza para ser comido por una presa mayor, la cual también devorará al parásito, quien se gestará en su estómago y expulsará a los hijos de este por su excremento para iniciar de nuevo el ciclo. Simple y sencillamente una analogía de ser uno más y de ser controlado. Los AMV, por sus siglas en inglés Anime Music Video, son videos que contienen extractos de animes en específico a los que luego se les pone música. Fueron muy famosos en los inicios de YouTube, siendo los más vistos aquellos que eran peleas de Naruto con canciones de Linkin Park o Evanescence. De igual forma, un AMV puede ser una animación hecha originalmente para una canción. Como dato, me encontré este AMV de Alejandra Guzmán con fragmentos de School Days que está bien XD, como diría el Caleón. Las JoJo referencias están en todos lados, ya sea porque se haya leído el manga, jugado los juegos o visto el anime. Algunos animadores o personas dedicadas a la industria del anime esconden referencias a JoJos en todos lados. Y antes de que preguntes, ¡sí! ¡Esta es una referencia a JoJo!
Beastars es un anime y manga que está hecho en un formato 3D más o menos CGI que bueno, se hizo bastante famoso por hacer furras a las personas. En esta historia seguimos a Legoshi, un lobo que estudia en una escuela junto con otras especies, las cuales tienen una serie de normas claras acerca de las cosas que se deben y no hacer. En su trayecto por intentar establecer una relación con un animal presa, también debe ir descubriendo lo que pasó con uno de sus amigos que fue brutalmente asesinado. A muchos les sorprende que la mangaka de Beastars es descendiente del mangaka que hizo Baki, un anime y manga que difiere mucho de la temática del estilo visual de Beastars. Nobuhiro Watsuki es el autor del manga Rurouni Kenshin, quien fue arrestado en 2017 por posesión de contenido con niños, siendo encontrado en su domicilio cerca de 100 DVDs con este contenido, por lo que pasó un año en la cárcel y pagó una multa. Actualmente se encuentra trabajando como mangaka. Estas dos series, mitad cartoon y mitad animes, están en este piso pues poco a poco iremos viendo los cambios de técnica y concepto que nos hacen preguntarnos hasta dónde algo se puede considerar un anime. En principio, Hi Hi Puffy Amiyumi es una serie cartoon con algunos dibujos estilo anime que fue producida enteramente en Estados Unidos pero con participación japonesa. Esta serie pretende dar mayor visibilidad al grupo de Japan Pop o Japan Rock, es decir J-Pop o J-Rock, Puffy Amiyumi, ya que los personajes eran una caracterización de ellas y de hecho en la parte final de los episodios aparecían en pantalla. El productor de la serie no solo les dio visibilidad a ellas en Occidente, sino que acercó momentáneamente a un sector de la población con la cultura pop japonesa, lo cual derivó incluso en que ellas interpretaran el famoso intro de los Jóvenes Titanes. La serie original no es de bodrio autorreferencial. La otra serie es Kappa Maki, un título que en principio es un juego de palabras, pues Kappa Maki es un tipo de sushi. De igual forma, Kappa es el nombre que se le da a las criaturas gigantes como pueden ser Godzilla o Ghidorah, y Mikey, o mejor dicho en japonés Mikkei, es algo así como un pez fuera del agua, algo que se ve bien ejemplificado con la vida de Mikey, quien se siente como un extraño en un mundo al que debe irse integrando. Esta serie utilizó dos equipos para animar a los personajes estadounidenses y otro para animar a los japoneses, y ambos utilizaron solo la suite de Adobe como Adobe Flash y Photoshop, y curiosamente esta es una serie semi-anime que pretende referenciar y satirizar a la animación japonesa. Me gustaría que conforme vayamos bajando vayas preguntándote hasta dónde es capaz de llegar este género, o técnica, o lo que se suponga que sea el anime. Los y las seiyuu es el nombre que reciben las personas que dan voz a un personaje de anime. Suelen utilizar técnicas muy emotivas en su doblaje y muchos de ellos son contratados específicamente por lo que pueden hacer con su voz o por su registro vocal.